Vamos a levantar nuestra mano derecha y decirle: Padre, en esta mañana dispongo mi corazón para que tú hables a mi vida, para que tú seas tú, Señor, el que prepares mi corazón y que en esta mañana mi corazón y mi vida sean buena tierra para que tu palabra caiga y pueda dar frutos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, en esta mañana quiero hablarle acerca de lo importante que es el perdón. Yo creo que, ya le van a poner el título. Siempre recuerdo y le doy como una recordadita. Si usted ha estado los últimos domingos en casa o se ha conectado con nosotros, hemos estado hablando acerca de la gracia de Dios sobre nuestra vida. Y no quiero como seguir directamente hablándole de la gracia, pero al final de cuentas creo que todo tiene que ver con la gracia de Dios. Diga conmigo: por gracia, primeramente soy salvo. ¿Cuántos son salvos por gracia? Y por gracia y misericordia estamos aquí, ¿verdad? Por gracia. Entonces todo lo que vivimos, el evangelio, lo que hemos recibido de Dios, tiene que ver con la infinita misericordia de Dios, ¿verdad? Hoy quiero hablar acerca del perdón, que todo tiene que ver al final con la gracia. Porque si no hubiese gracia, no hay perdón de pecados. Y le digo algo así rapidito, aunque quizás no está en el tema, para introducirme. En el antiguo pacto, en Israel, tenía que matar un cordero, tenía que derramar sangre de un cordero natural, tenía que hacer panes sin levadura, llevar tortolas, palomas, una serie de cosas para encontrar perdón por un momento, no un perdón indefinido. ¿Me explico? Era un perdón que duraba por un momento. Es decir, ayer pecó alguien, cada año tenían que ir a pedir perdón con el animal ahí, el mejor animal, matarlo. Pero la Biblia nos enseña que Jesús fue nuestro cordero. Diga conmigo: Jesús fue el cordero que fue inmolado por mis pecados. No tenemos que hacer ese sacrificio de presentar animales, pero sí tenemos que hacer lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 1. ¿Cuántos lo saben? Dice que nosotros debemos de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo y agradable, que es nuestro culto racional. O sea, no quiero sentarle un precedente que no es que usted no tenga que hacer nada, es que Jesús ya lo hizo todo, pero Él dice: presenten sus vidas, sus cuerpos, como en sacrificio vivo y agradable, por medio de alabanza, de adoración, para que los cielos se abran. Ese es el único sacrificio que usted necesita presentar. ¿Por qué? Porque cuando usted viene a la presencia de Dios con un corazón de adorador, viene y se presenta y se rinde, la Biblia dice que la gracia y el favor de Dios se activan sobre su vida y se rompe cualquier cadena a través de la alabanza y la adoración. Bueno, eso era un poquito de introducción. Quiero hablarle en realidad acerca del perdón, y no le quiero hablar exactamente de cómo Jesús le perdona, porque quiero aclarar esto. Le estoy hablando por eso acerca del perdón que Jesús nos da. Pero el tema que quiero enseñarle hoy no tiene que ver, no es tanto el perdón de que usted sea perdonado y venga en arrepentimiento a pedirle perdón por sus pecados a Jesús, sino que quiero hablarle acerca de lo importante que es el perdón entre usted y su hermano. Fíjese qué interesante, porque vivimos en una sociedad llena de seres humanos. Pellizque al que está a su lado despacito, porque le puede poner una demanda. Dígale: aún sigue siendo humano, aún sigue sintiendo, y mientras eres humano tienes un problema. Tenemos un problema de carácter y de actitud, y con eso lidiamos todos los días. El día que estemos listos y hayamos vencido todo esto y estemos hechos casi ángeles, ya no estaremos en la tierra.
Entonces tenemos un problema, la humanidad, y es que nos enojamos muy fácilmente y somos duros de perdonar. Vea, no le voy a hablar del perdón que Jesús le da por sus pecados, por eso le expliqué un poquito. Le voy a hablar acerca de lo importante que es las relaciones entre el pueblo de Dios, entre sus hermanos, en la familia. ¿Por qué? Porque nosotros podemos venir ante la presencia de Dios y levantar nuestras manos, levantar nuestra adoración, pero si estamos peleados con el que está al lado, esa adoración va a topar al techo y no va a poder llegar a la presencia de Dios. Qué fácil, nos vamos a casa. Ya terminé, no se crea. Entonces vea, qué difícil es. Y la Biblia nos enseña en diferentes pasajes donde dice que es fácil amar a Dios, a quien no le vemos. Bueno, es fácil, no, déjeme le explico. Si nosotros no podemos amar al hermano que vemos, no podemos perdonar al hermano que vemos, ¿cómo es posible que podamos amar a Dios que no le vemos? Voltee a ver a alguien y con respeto dígale: hermano, hermano, le va a empezar a temblar la voz porque como no lo siente todavía, ¿va? Dígale: hermano, te amo en el amor del Señor, eres mi hermano. Ahorita no es de enamorar a la mujer ni al esposo, esto es amor de hermanos. Es fácil que tal vez usted le diga a su esposa: te amo, porque es su esposa, porque se duerme con ella todos los días. Pero dígale como hermano, como hermana: te amo. Usted sabe que cuando no lo sentimos de corazón, nos cuesta expresarlo. Lo que nosotros tenemos en el corazón de verdad, lo expresamos con mucha facilidad. Y le cuento un poco de mi testimonio. Otra vez, tengo muchos. Cuando yo vine al Señor hace 20, no sé cuántos años, 27 años, porque tengo que hablarle de esto y estoy hablando de lo importante que es. Le voy a enseñar unos pasajes y tengo acá metido acá y acá en el corazón toda la semana 2 palabras que son tremendas: el pecar contra el hermano, oiga, no pecar contra Dios, pecar contra el hermano, y las ofensas que hacemos contra el hermano. Entonces, hace 27 años que vine al Señor, muy jovencita, como todavía lo estoy. Mire, pues, usted me saca del tema. Entonces, me acuerdo que yo tenía un resentimiento tremendo con 2 personas. Una de ellas era mi cuñada, porque me había hecho tantas cosas. Eso es lo que nosotros decimos: estoy enojada, tengo resentimiento porque tengo razón. Si yo le pregunto a usted, ¿cuántos tienen razón de tener resentimiento o de estar enojado con alguien? Levante su mano con confianza. Sí, tiene razón. O sea, no se preocupe, es humano. Y eso es lo que nosotros razonamos, porque hay cosas donde nosotros vemos: tengo razón. Es que si supieras lo que me hizo. Bueno, ese era el caso, eso era según mi caso con mi cuñada. Yo tenía razón, pero tenía un resentimiento bastante fuerte con mi mamá. Usted sabe cómo nos criamos los que somos más veteranos. Nos criaron a palo. Nos daban palo por todo, nos maltrataban y hacían muchas cosas con nosotros. A mí no me importaba todas las veces que mi madre me había pegado o me había maltratado, pero un día mi madre me dijo una palabra que dañó y dañó tanto mi corazón y había marcado mi vida. Pues yo no le podía decir a mi mamá: te quiero o te amo, mamá, ni mucho menos, usted sabe, a mi cuñada. Así es que cuando vine al Señor empecé a adorarle, empecé a meterme de lleno, pero sabía que le hablaba, la ayudaba, hacía cosas por mi madre, pero no la podía perdonar. ¿Cuántos tienen ese caso? No me levante su mano. ¿Sí? Porque a veces decimos: tenemos razón. Pues ahora le voy a enseñar lo que la palabra de Dios dice. Entonces vea esto. Y ya llevaba algunos meses, empecé a servir en la iglesia. Dios me dio la oportunidad de empezar a predicar muy recién en la iglesia. Dios me dio la oportunidad de servir en todo lo que pude en los primeros meses de mi vida nueva en Cristo, pero tenía resentimiento en mi corazón. Y había algo que me mataba, que sentía que me carcomía el corazón. Pues un día tomé la decisión de ponerme en un ayuno. Y como usted conoce una frase muy conocida que yo digo, y es:
me tiré de cabeza. Y eso significa pongo la cabeza en el piso y me rindo al Señor. Así como ese canto que dice: a tus pies entrego lo que soy. ¿Cuántos le pueden decir al Señor eso? Esa canción es tan hermosa. A tus pies entrego lo que soy. Me vine, me rendí. Me acuerdo que llevaba 3, 4 días ahí orando, ayunando. Señor, yo quería decir amo a mi mamá. Y yo decía amo a mi mamá. No me salía. Pero hubo un día, como al 3er, 4 día, que sentí que me arrancaron algo, que muchos de los que estamos presentes quizás necesitamos que nos hagan esa cirugía, que nos arranquen ese resentimiento, que nos arranquen esas cosas que traemos. Nos miramos normales. Voltea a la persona que está a su lado, dígale: qué bonito te ves, qué chula te ves. Pero solo Dios conoce tu corazón. Solo Dios conoce tu corazón. Entonces, ese día que yo sentí que Dios me sanó, que Dios me liberó, agarré el teléfono y le llamé a mi mamá y le dije: mamá, la amo con toda libertad, porque sentía en mi corazón la sanidad, sentía en mi corazón la libertad. Y este es el problema, mis amados, que a veces vivimos. Le digo que mi tema es las relaciones, el perdón, como estilo de vida entre nosotros, el pueblo de Dios. Porque hay gente que dice: voy para el cielo. Pero ¿cómo? Si usted no ama a su hermano, si usted no puede amar a su hermano. Yo siempre digo este dicho, y es muy famoso, que dice: no eres monedita de oro, ¿verdad?, para caerle bien a todos. Pero también como hijo de Dios, aunque no le caigas bien, debes de aprender a amar. A amar, porque la base del evangelio es el amor. Es más, la Biblia dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo, a su único hijo. Oiga, diga conmigo: de tal manera. Es bien fácil aprendernos el versículo, pero hay que entender su significado. De tal manera, por amor. Y ese mismo ejemplo, como Jesús se entregó por amor a nosotros, eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos, que aprendamos a amar. Porque dicen en la Biblia que si el que no ama a su hermano se vuelve un homicida. Hay tantos homicidas hoy en el mundo. Y no están en las cárceles naturales, pero están en las cárceles espirituales, porque la falta de perdón te mete en una cárcel espiritual y no te deja ser libre, levantar las manos con libertad, adorar al Señor como se debe de hacer, porque la falta de perdón, un corazón ofendido no puede levantar sus manos con libertad y poder tener esa conexión directa con el cielo. Es importante, dice: el que no ama a su hermano es un homicida. Y los homicidas no entran, dice, al reino de los cielos. Hay familias completas que se pelearon hace años y todavía no sueltan ese resentimiento. Aunque me mire feo. Hay familias completas en nuestros pueblos y también en Estados Unidos que ya emigraron del pueblo y ahora están aquí, pero todavía están con el resentimiento del pasado. Es importante, amados, que nosotros aprendamos a lo que es el perdón. Y escribí algo aquí que le quiero leer antes de llevarlo a la escritura. Ya le dije muchas, pero lo quiero llevar a una escritura principal. Fíjese que el perdón no es una derrota. A veces nosotros pensamos: no, pero que si aquel me ofendió y yo voy y le pido perdón, me voy a bajar, me voy a sentir derrotado. Pero déjeme decirle que el aprender a pedir perdón o ir a perdonar a alguien es una victoria.
porque el enemigo daña las relaciones entre hermanos. Y cuando usted está peleado con la familia y no puede perdonar, no puede sentir esa libertad con esas personas, el enemigo está contento. Pero cuando usted aprende, bueno, este no me ofendió, pero yo voy a buscar perdonar, ir a pedirle perdón, para nosotros no es una derrota, para el enemigo es una derrota. El día que usted va a pedirle perdón a la persona que lo ofendió, el enemigo queda derrotado. Así como lo oye. Y a veces nosotros decimos, no, ¿para qué me voy a humillar? Yo no me humillo. Y peor los hombres, yo soy hombre. Y yo soy mujer. Y tengo que aprender a perdonar. Tengo que aprender a ser humilde, porque el perdón tiene que ver con humildad. El perdón no es una derrota, sino una victoria. Es un acto, por lo tanto, de inteligencia. El que aprende a pedir perdón es inteligente. Y uno a veces dice, nada, si yo, ¿qué le voy a pedir perdón a este? Pues cuando le pides perdón, eres inteligente. Déjame ver qué más escribí aquí. Perdonar o pedir perdón no es fácil, pero hay un poder grande que nosotros desatamos, porque cuando usted pide perdón, porque a veces nosotros, mire, cuando nosotros nos ofenden, en la humanidad, para no decir un grupo solamente, hay un espíritu de victimismo. Me victimizo, así lo dije correcto, ¿va? Me hago la víctima. Es que a mí me ofendieron. Es que a mí me critican. Es que a mí. Y nos hacemos víctimas. Nos movemos el ser humano con un espíritu de victimismo. Pobrecito yo, todos me miran mal, nadie me entiende. ¿Qué más? Ayúdeme. Es que tan solo me entendieran. Eso se llama, diga conmigo, espíritu de victimismo. Porque el Hijo de Dios tiene poder. El Hijo de Dios tiene identidad. El Hijo de Dios, el que sabe que ha sido perdonado, entiende cómo camina, y camina con la cara levantada, y no hay victimismo. Hace unos domingos yo le hablaba acerca de todas las piedras que le tiran a uno, ¿verdad? Y usted, esas piedras, usted se levanta y medio moribundo, pero usted sigue caminando porque usted sabe quién es. Diga conmigo, yo sé quién soy. ¿Cuántos pueden decir conmigo, yo sé quién soy? Soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios, y echo fuera el espíritu de victimismo en mi vida. No. ¿Cómo podemos vivir una vida libre? Aprendiendo a perdonar. Ahora, hay dos cosas que la Biblia nos enseña. Y una es que vamos a ver dos versículos, me voy a adelantar un poco acá, que está en Mateo capítulo 18, versículo 15. Le voy a leer dos versículos acá muy importantes. Ok, lo vamos a poner, hijos. Mateo capítulo 18, versículo 15. Dice así. Ok, aquí lo tenemos. Por tanto, si tu hermano, todos digan conmigo fuerte la siguiente palabra, peca contra ti. O sea, si tu hermano peca, oye, no peca contra Dios, aparte es tus pecados que haces contra Dios. Esos son unos 20 pesos más. Yo hoy le estoy hablando del pecado que cometen los hermanos contra usted. Y usted los comete contra sus hermanos. Amén. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Sabe lo que significa eso? Has ganado una victoria. Tengo una versión diferente que me gustó mucho. Dice, aquí en la versión traducción Dios viviente, dice: si un creyente peca contra ti,
háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Qué bonita esa versión, ¿verdad? Porque regularmente cuando una persona viene y peca contra ti, ¿cómo se peca? Hablando mal detrás de tus espaldas. Y aquí tengo una lista de todo lo que significa pecar contra tu hermano. Entonces, criticando, haciéndole mal, haciendo cosas detrás de sus espaldas. Entonces dice, aquí dice, si has ganado, has recuperado a una persona. Porque mire, regularmente cuando alguien habla mal de ti, no te quiere volver a dar la cara. Tiene que ser demasiado, diga conmigo la palabra hipócrita, para abrazarte después de que le caes mal y anda hablando mal de ti. Y sucede hasta entre el reino de Dios. Entonces, vea, dice aquí, lo primero, ¿qué dice? Me quiero enfocar en la palabra, si tu hermano peca contra ti. Qué impresionante palabra, ¿verdad que sí? O sea, no dice, aparte son sus pecados. Puede ser un pecador y sus pecados con Dios, eso es el que se las arregle. Pero aquí está hablando de su hermano pecar contra ti. Aquí la mayoría de nosotros pecamos contra los hermanos. Que aunque sea porque queremos comentar o porque nos gusta ser comunicativos, por alguna forma terminamos pecando. Pero vea, quiero llevarlo a otro versículo acá mismo. Aquí, ok. En el verso 21 dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ahí en Mateo 18, aquí lo tenemos, ¿verdad? Lo leemos juntos mejor. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Pedro puso un número. ¿Sí se da cuenta? Él mismo dijo, yo quiero que notemos que entre el versículo 15 y al versículo 21, donde Pedro le pregunta a Jesús: ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? Jesús había hablado una serie de cosas. Si quiere no me lo ponga, pero se lo voy a leer así rapidito, ¿verdad? Siempre me gusta narrar lo que dice. Voy a dejar los 3 versículos 16 y 17, pero voy a empezar del 18, donde dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Quiero que, no va con el tema quizás la escritura, solo quiero que notemos lo que Jesús habla después del 15, 16 y 17, donde dice que su hermano peca contra ti. ¿Qué hacer cuando tu hermano peca contra ti? Pero se lo quiero dejar un poquito más adelante porque le voy a explicar esos versículos. Pero aquí hay una serie. Pedro está escuchando que Jesús le dice: mira, si tú haces esto, vas a tener un poder que vas a poder orar y Dios te va a contestar lo que ores. Eso es lo que está hablando esa escritura, ¿va? Y que vas a poder atar aquí en la tierra y se va a atar en los cielos. Y que vas a poder desatar bendiciones, libertad, salud, economía, etcétera, etcétera. Y se va a desatar. Entonces Pedro se emociona y le dice: Señor, ahí el 21 que leímos, ¿verdad? Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaría a mi hermano que peque contra mí? Oiga, que peque contra mí. ¿Cuántos han pecado contra sus hermanos? ¿Cuántos pecan contra su esposa? Ah, mi mujer. No, usted peca cuando le falta el respeto, la trata mal, la ofende, no la oye, no la acaricia.
Me fluyó la unción. Es que usted solo anda buscando contra qué hermano pecó. Pues si tiene a la mujer a veces peca contra su marido cuando no lo respeta, cuando no lo honra. ¿Ve? Estos hombres necesitan una conferencia. Vea esto. Entonces, vea esto. Es que tenía que decirle esto. ¿Sabe por qué? Porque estamos pensando, ¿contra qué mujer pequé yo? ¿Contra qué hermano yo he pecado? ¿Cuántas veces pecaste contra tu mujer? ¿Cuántas veces la ignoras? Y eso le dolió mucho y esa la ofendió y fue un pecado contra ella. ¿Cuántas veces pecas porque no oras por ella? Como hombre, como sacerdote, que te tienes que parar a la brecha. Nadie me va a invitar a almorzar seguro, pero escucha esto. ¿Cuántas veces pecamos? Ya estuvo, ya con eso ya entendimos que pecamos, ¿verdad? Y el soltero dice, ¿yo contra quién peco? Me llama tanto la atención cuando entonces Pedro le dice, Señor, ¿y entonces cuántas veces yo debo de perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Y aquí le enseño algo importante, póngame atención. Pedro mencionó un número 7, porque 7 es un número completo, es un número de la sobrenatural, es el número de Dios, es un número de bendición bastante, porque se cree que en Israel los judíos solo podían perdonar 3 veces según la historia. Solo 3 veces, y de ahí el dicho que dice la tercera es la vencida. Entonces dice que los judíos solo podían tener la capacidad, ok, tú ofendías a un judío en el tiempo de la ley, solo podía perdonarte 3 veces. Y si no, veamos lo que dice la Biblia. De ahí es donde viene esto. Entonces Pedro dice, si solo 3 veces podemos perdonar a los que ofenden, a los que pecan contra nosotros, entonces yo voy a sorprender al maestro. Dice, Señor, ¿hasta 7? Porque Pedro puso un número. Pedro puso un número. Espérame ahí, deténgase ahí en el 7. Vea, Pedro puso un número. Dijo Pedro, ¿hasta 7? Porque de ellos sabían, la ley decía que solo 3 veces podías perdonar. ¿Cómo se lo pruebo? Leamos el 16 y el 17 ahí mismo en Mateo 18. Esta palabra, yo estaba así temblando en la mañana mientras estudiaba, porque yo no sé, cuando la entendemos y la agarramos. Entonces el verso 16 dice, acuérdese que leímos el 15 y se lo voy a repetir, no quiero ser repetitiva, pero quiero que entendamos. En el 15 de Mateo 18 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. ¿Cómo? En privado, tú solo tú y él. Así dice, ¿va? Y si te oyere, pues ya tuviste la victoria. Porque usted sabe que a veces nos acercamos a personas lindas y le decimos, mira, me ofendiste. Y salen más ofendidos todavía. Y salen enojados y parece que perdimos la batalla. ¿Le ha pasado alguna vez? Que usted se acerca a la persona que te voy a corregir, mira, hiciste esto mal, ofendiste, te pasaste con esto. Y la gente sale enojada y se pone peor la cosa. Por eso es que dice, si te oyere, has ganado a tu hermano. Qué bonita la palabra, ¿verdad? Entonces, pero el verso 16 dice, mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o a 2 testigos, para que en boca de 2 o 3 conste toda palabra. Segunda, ¿verdad? La primera es solo tú y la persona que te ofendió. Porque acuérdese, a veces hemos enseñado y hemos oído mensajes, pero esta mañana Dios me lo reveló así. Hemos oído que cuando la persona anda en pecado hay que reprenderle. No, aquí está muy claro hablando del que te peca contra ti.
No está diciendo el que vive en pecado, porque ya le expliqué, no es que lo esté haciendo a un lado, pero eso es algo diferente. Ahora estamos hablando del pecado contra el hermano. Entonces hay cosas que nosotros no entendemos. Aquí lo dice, oh, anda en pecado, hay que reprenderlo, hay que gritárselo a la iglesia. No está hablando así, está diciendo de lo que pecó contra ti. Entonces la segunda, ¿verdad? Dice, entre dos testigos, ¿qué vamos a hacer? Hermano, líder, anciano, venga conmigo, mire, el hermano me ofendió. ¿Será victimismo? No, porque es mejor que tú busques arreglar, sanar tu corazón, que te vayas de la iglesia herido o que crezca en ti una raíz de amargura. Como la Biblia dice que si nosotros no perdonamos las ofensas, si nosotros no nos sanamos, puede crecer en nuestro corazón una raíz de amargura, y esa raíz de amargura contamina a muchos. Un hermano amargado, Proverbios dice que es mejor que una ciudad que un hermano ofendido. Búscame ese texto, por favor, ahí atrás. Están Proverbios. Dice que es mejor luchar con un muro fuerte que con un hermano ofendido, porque el hermano ofendido es capaz de llenar su corazón de amargura y de contaminar a muchos y de hacer muchas cosas. Entonces aquí dice, entre dos, ya le dijiste, si se puso más enojado, el problema es sanar los corazones. Entonces el verso 17, leímos el 16, que van dos, ¿verdad? El 17 dice, si no los oyera a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Qué tremendo, ¿verdad? Esto era la ley. Pero pastora, Jesús lo estaba diciendo, sí, pero entendamos lo que pasó en el verso 21. Aquí Jesús estaba poniendo claro lo que la ley decía. 3 veces te voy a perdonar si me ofendiste, y después te mando por un tubo. Sí. Y que las mujeres le dicen al hombre, la tercera que me hagas te dejo. Pues ahora entre a la gracia de Dios. Sí, estamos acá, ¿verdad? Conectados. Estamos viendo la palabra clara. La próxima que me ofendas te dejo. Pastor, usted no entiende. Sí entiendo, por eso le estoy predicando, porque no sabe cuántas veces me ha tocado perdonar. Y no a un esposo, a mis hijos y a muchas personas. Entonces vea, el nivel que la ley decía es tenle por gentil y publicano. Y el gentil en ese tiempo de Israel no tenía parte en el pueblo de Dios. Era como una persona expulsada del pueblo de Dios. Y el publicano, peor tantito. Eran personas ofensivas para Israel, porque Israel sentía ellos eran los únicos santos y no habían otros santos. Así que los gentiles eran la peor gente que existía, y los publicanos también. La ley decía, pecaste 3 veces contra tu hermano, ya no tienes oportunidad de que te perdone. Por eso la ley de Moisés decía, si no te cae bien tu mujer y ya no la quieres, dale carta de divorcio. Así decía la ley. Y tenía que ver con esto. Pero Jesús dijo, yo les digo una cosa, que si ya no sienten amor, pues arrepiéntanse y amen, perdonen, porque hay un camino mejor, que es el amor y que es el perdón de Dios. Dale un aplauso al Señor. Yo no sé si nos llegó esto. ¿Entendimos esto? Entonces vamos otra vez al verso 21, porque al final le puedo leer 5 veces los mismos textos, pero este es el mensaje. Entonces cuando Pedro, nos quedamos en el 7, ¿verdad? Cuando Pedro le dice hasta 7 veces, Pedro dijo, ya la hice delante de Jesús. Wow. Si la ley dice 3, yo voy a impresionar a Jesús a decirle 7. Porque eso es lo que le dijo, ¿no? ¿Cuántas veces? Hasta 7, en signo de interrogación. Y Jesús le dijo, ahí Jesús aplica la gracia. Acababa de decir bueno, no sabemos cuánto tiempo pasó, ¿verdad? Pero está en el mismo capítulo. Jesús había dicho
Si no, después de 3 veces, tenle por gentil y publicano. Pero cuando llegamos al 21, Jesús lo impresiona a Pedro. Dice: Pedro se fue a 7, yo me voy a ir a 70 veces 7. Porque nunca le vas a ganar a Jesús. Nunca le vas a ganar a Jesús. Vea lo que dice el 22. Dice: Jesús le dijo, ¿lo vas a poner mejor? El verso 22. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Jesús dijo que Él vino a cumplir la ley y los profetas, ¿verdad? Jesús estaba, los primeros versículos que leímos, Jesús estaba cumpliendo la ley. Pero cuando llegamos al 21 y mira a un Pedro todo enojón, bravucho, de todo lo que el Pedro tenía, perdón la palabra que dije, se parecía a algunos de nosotros, ¿verdad? Entonces, y le impresiona, dice: wow, este Pedro se fue a un número perfecto, diciendo que hasta 7 veces quiere perdonar a su hermano que peca contra él. Y Jesús le dijo: no, Pedro, 7 no son suficientes, 70 veces 7. Y 70 veces 7 multiplicado es 490 veces. Jesús rompió los límites. Diga conmigo: no hay límite. ¿Cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? Porque no estoy bajo el régimen de la ley, estoy bajo el régimen y bajo el pacto de la gracia. Y Jesús me manda que perdone a mi hermano que peca contra mí, que me ofende, todas las veces que sea posible, sin límites, todo lo que sea posible. Porque no vivo bajo la ley. No hay un número definido, hay infinito, sin fin, pues. No tiene fin las veces que tú vas a perdonar a quien te ofende, si quieres tener paz con Dios. Si quieres tener una buena relación con tu Creador, vas a poder perdonar las veces que sea necesario. La Biblia, en el lenguaje actual, dice en ese mismo versículo: no basta con perdonar al hermano solo 7 veces, hay que perdonarlo una y otra vez, es decir, siempre. Por eso los discípulos en alguna ocasión le dijeron a Jesús: dura es tu palabra. Dura es tu palabra, porque eso significa que al hermano que peca contra ti tú le vas a amar, tú le vas a perdonar. Y es que espero estar dándome a entender que el tipo del pecado es contra la persona, contra tus hermanos. No está hablando de un pecado contra Dios, está hablando de un pecado contra tu mujer, contra tus hijos, contra tu familia, contra tus hermanos. Y a veces decimos nosotros: no, yo no le hablo a Julano, me cae mal. ¿Qué es eso? Eso no es de cristianos. Que te pases trayendo a alguien porque te cae mal, que siempre estés con ganas de vengarte. No, señores, el evangelio hay que vivir libres. Por eso la Biblia dice, y me ha resonado este versículo toda la semana, que dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El Hijo de Dios es llamado a ser libre, no a vivir a medias. Soy libre porque Cristo me perdonó, pero soy libre porque puedo amar aún a aquel que es difícil de amar, que todos los días te vive ofendiendo. ¿Tienen personas así? Que todo el tiempo los están ofendiendo y usted los sigue amando. O hay personas que son capaces de pasarse trayendo a otro. ¿Cómo? Dígale al hermano: hey, no entiendo, explícamelo. ¿Cómo le hacemos? Como hijos de Dios, si tenemos al Espíritu Santo, si Jesús nos ha perdonado, ahí le va otra. Hay una escritura, no sé si a dónde lo voy a llevar ahora, pero hasta dónde voy a poder terminar, ¿verdad? Pero hay una escritura que dice que Jesús, bueno, aquí mismo en esta escritura, vamos al versículo, ya lo encontré.
al versículo 23. Le estoy leyendo todo el capítulo porque está tremendo este capítulo. Dice, por lo cual el reino de los cielos, mire, esto Jesús se lo dice después del 22, cuando le dice a Pedro, perdona a tu hermano sin fin, sin un límite, 7 veces, 70 veces 7. Entonces se trinca el versículo 23 y dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Aquí nos va lo bueno. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Voltea a ver a su hermano con cara de amabilidad. Dígale, ¿cuánto le debes tú a Dios? ¿Cuánto Él te ha perdonado? Y no solo te ha perdonado, todos los días nos perdona nuestras bobadas que a veces hacemos. ¿Cuántos talentos le debía a este siervo? 10,000 talentos. Vea, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se pagase la deuda. Seguimos leyendo. ¿Le gusta leer la Biblia? 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Esa era yo. Yo no sé cuántos pueden decir eso. ¿Cuántos se sienten así como aquel siervo que no teníamos esperanza, que íbamos derechito a la perdición, que nuestra vida no agradaba a Dios? Y aunque usted diga, no, yo no andaba en droga, yo no andaba en esto, yo no robaba, yo no mataba, su vida era vida de pecado. ¿Por qué? Porque por cuanto todos pecaron, dice Romanos, estaban destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Entonces, seguimos leyendo. Entonces, el verso 28. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, comparación 10,000 talentos y 100 denarios. Un talento tenía no sé cuántos miles de denarios. Ahora no traigo esos números en la cabeza, pero solo compare 10,000 talentos. El talento era mucho más que un denario. Y encuentra a uno que le debía 100. Y eso nos pasa a nosotros. Todo lo que Jesús nos ha perdonado, pero tu hermano te ofende y no lo puedes perdonar. Se lo tiré muy rápido, ¿va? Se lo digo despacito. Sí, a veces todo lo que Dios nos perdonó, ¿de dónde venimos? Por más santos que nos creyéramos, éramos viles pecadores. Entonces vea, y dice que a veces nosotros, el hermano te ofende, peca contra ti, no le puedes perdonar, te vuelve su enemigo. Ya no ves a la iglesia porque no te hablan, el hermano, porque no lo quieres ver al hermano. Y así la pastora está poniendo paz. Le digo, ok, mi hijo, pero ven a la iglesia. Mira, él se sienta allá y tú te sientas allá, esperando que Dios haga el milagro y le sane el corazón. Todo eso hacemos los pastores. Por si usted dice que no trabajamos. ¿Qué? Entonces dice el verso 30, ahora sí, ¿verdad? No, entonces pues vamos al 28, ya lo leímos, ¿verdad? Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Vea, a veces así hacemos, ¿verdad? Una cosita por ahí. Yo siempre digo esto, hay cosas que han pasado en los matrimonios desde hace 15 años y todavía no se perdonan y duermen juntos toda la noche, pero no se perdonan. ¿Te acuerdas lo que me hiciste? Y como las mujeres somos expertas en acaparar información, ¿verdad? Entonces, ¿te acuerdas lo que me hiciste?
Y han pasado años, pero no se te olvida lo que te hizo. Y si no se te ha olvidado así, y si sigues peleando y si sigues reclamando por eso, es porque no has perdonado. ¿Sabe? Un pecado muy grande, me voy a regresar un poquito, un pecado muy grande que cometen, imagínense en un matrimonio cuando hay traición. Ese es un pecado horrible que cometes contra tu mujer o contra tu marido, quien sea quien lo haga. Una traición en medio de un matrimonio, eso es un pecado, por si usted no sabía. Eso es un pecado, hay pecados grandes y pequeños, yo creo. Pero ese es un pecado a un nivel muy fuerte cuando en un matrimonio sucede una traición. Por si usted no sabía, yo no he pecado contra mi mujer, pero si la traicionó, son pecados que marcan, que destruyen el alma, sea el hombre o sea la mujer. Bueno, cuando usted habla de alguien muy mal, cuando usted le levanta un falso a alguien. ¿Qué es levantar un falso? No tener las pruebas suficientes de lo que está diciendo. Aleluya. ¿Sí? Es herir. A veces decimos, fulano es etano. Yo siempre digo esto cuando usted me dice o algo. ¿Quién te dijo? No le voy a decir. Entonces cállate la boca. Si no vas a decir quién, para poder sanar y ayudar a esa persona y restaurarla, ¿verdad? Entonces, a veces nos pasa eso. No me deje regresarme, pues. Entonces dice que entonces su consiervo, el verso 29, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Fíjese que el consiervo usó exactamente lo mismo que él había usado el otro con el Señor. Y vea lo que le dice viendo, dice, mas él, el verso 30, mas él no quiso, sino fue, estamos aquí, ¿verdad? Ok, entonces, pásala al 30, mijo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. ¿Cuántas personas tienes en la cárcel que no has perdonado? Si no has perdonado a personas que te hirieron, que te dañaron, que te pero me traicionó, no importa. No hay razón para no perdonar. Jesús nos perdona. Jesús puso este ejemplo después de que, usted sabe que los capítulos a veces no siguen la secuencia, pero esta escritura sí sigue la secuencia. Está hablando de lo mismo. Está hablando acerca de la necesidad de perdonar. Entonces, mire lo que hizo. A él le perdonaron 10,000 talentos y él no fue capaz de perdonar 100. Lo echó a la cárcel para que le pagase lo que le debía. Y al principio, ¿se acuerda que voy a terminar con esto? Cuando empecé diciendo que hay personas que tenemos a gente en las cárceles porque no las soltamos, porque no las perdonamos. Hoy vamos a examinar nuestro corazón, ¿verdad? Termino esta escritura. Dice: viendo sus consiervos lo que pasaba, la gente, las demás personas se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malo, siervo malvado. ¿Qué dice? Me regala 5 minutos más, porque yo sé que ahorita ya prediqué bastante y ya se me está cansando. Entonces llamándole su señor, lea conmigo para que no se duerma. Entonces llamándole su señor, le dijo: siervo malvado. Miren qué nivel nos deja cuando no perdonas a tu hermano que peca contra ti. ¿Cuántos siervos malvados hay? Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Pásame el siguiente versículo, por favor. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Es que la palabra no necesita explicación, ¿verdad? Pásame el otro porque ahí ya lo entendimos. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Hay gente atormentada por demonios ahora porque no es capaz de perdonar al que le ofendió. Por eso la gente a veces no puede vivir en paz. No puede ni servirle a Dios en paz ni tener paz en su corazón porque está atormentada. Los verdugos son un tipo de espíritus que vienen y atormentan, porque cuando tú no perdonas,
a tus hermanos que te ofendieron, a la gente que te ofendió, vives atormentada. El Señor se enojó y le entregó a los verdugos para que le dieran su tormento. Y hay así gente, tristemente, que vive atormentada porque no ha perdonado a los que le ofendieron, porque no ha perdonado a los que pecan contra sí. Terminamos con el último y la verdad no pude terminar el tema, le quería seguir. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no, léalo con toda su voz. ¿Qué dice? Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón. Cada uno a su hermano. Qué tremendo, ¿verdad? Aquí, por eso al principio le dije, hay dos tipos. En la escritura que estamos leyendo, más adelante en todos los versículos, en el 15, en el 21, habla de pecado contra tu hermano, que tu hermano pecó contra ti. Pero mire, ¿puede mirar la última palabra? Hay dos niveles, está el nivel de pecado y el nivel de ofensa, que al final puede ser lo mismo. Pero ¿qué dice? Cada uno su hermano, sus ofensas. Si no perdonáis de todo corazón, cada uno, o sea, el esposo no puede perdonar por la esposa, ni tú como padre puedes perdonar por tus hijos. Por eso es que a veces nuestros hijos crecen y a veces no podemos ya hacer mucho, solamente nos queda orar y ponerlos en las manos de Dios. Y como les decía un día de estos, bajar todos los ángeles posibles, dejar el cielo sin ángeles para que protejan a nuestros hijos y para que traten con el corazón de nuestros hijos, porque no podemos nosotros hacer por nuestros hijos nada. O sea, los instruimos de chicos, los seguimos instruyendo, pero llega un momento que se hacen adultos y no podemos hacer mucho. No te frustres, ora, clama a Dios por tus hijos y no juzgues a los hijos de otros. Entonces, ¿por qué? Porque no podemos perdemos el control. No tenemos autoridad, sí, pero cuando los hijos crecen, no podemos detenerlos, no podemos hacer mucho. Lo único que nos queda es dejar la cama un poco. Y mire, dejar de comer un poco. Y pelear por nuestros hijos. Y vamos a ver la mano de Dios. Porque las oraciones de una madre, de un padre, jamás regresarán vacías. Si tú puedes todavía, hazlo. Pero llega un momento, ¿qué podemos hacer? Hasta las leyes en Estados Unidos no nos ayudan mucho, ¿verdad? Ámalos, quiérelos, no los corras de la casa. Digo a mi hija, por favor, no te vayas de la casa cuando cumplas 18, porque puede irse si quiere. Digo, me dice, me voy a ir a la universidad cuando cumpla 18. Yo todos los días oro, Señor, por favor, que no se vaya, que se quede cerquita. Digo, te vas cuando te cases y luego me haces un ranchito al lado de tu casa para que yo me vaya contigo. Sí, pero mire, aquí dice, cada uno. Por eso es importante, mis amados, que no juzguemos la iglesia, porque si dentro de la iglesia hay uno o dos personas que son especiales, no por eso usted juzga a todos. Si hay un líder que no hace bien su trabajo, no quiere decir que todos, porque esto se trata de cada uno y significa personal. Póngase de pie, ojalá que un día le pueda terminar este tema porque es tan tremendo. Es importante que nosotros perdonemos, porque cuando nosotros perdonamos las ofensas, el Señor está listo. Creo que ese era el último versículo que leímos, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo debemos de perdonar nosotros? De todo corazón. De todo corazón, mis amados. No de a medias, sino que de todo corazón. De todo corazón.
Es tan importante. Yo quiero que cierre sus ojos. Todavía no termino. Tengo un par de cosas todavía que decirle, pero quiero que esté de pie. Es tan importante que nosotros entendamos cómo la misericordia de Dios se derrama sobre nosotros y todo lo que Él quiere hacer a favor de nosotros. Es importante que aprendamos a perdonar, que no con nuestras acciones no dañemos la conciencia que otros tienen débil. Levante sus manos si usted puede y dígale: Señor, perdóname. Después de la oración del Padre Nuestro en Mateo 6, solo se lo voy a narrar así. Jesús les enseña a sus discípulos y les dice: deben de perdonar a sus hermanos las ofensas. Deben de aprender a perdonar las ofensas que sus hermanos les hacen. Si ustedes no perdonan las ofensas, eso dice bien claro, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre el celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará tus ofensas. ¿Cuántos en esta mañana o en este mediodía necesitan el perdón de Dios? Necesitan que Dios perdone lo que le has ofendido a Él. Voy a pedirle que usted venga al altar. De alguna forma hemos ofendido a nuestro Padre Celestial. Todos los días, con acciones, con actitudes, con pensamientos, con el corazón. A veces ofendemos a nuestro Padre Celestial. Santo, siento la presencia de Dios. Esto es algo muy poderoso que se va a empezar a derramar. Muy claro nos enseña los dos puntos importantes: el pecado y las ofensas. Y muy claro dice que si nosotros no perdonamos las ofensas, el Señor tampoco perdonará nuestras ofensas. Véngase al altar. Si usted necesita que Dios le perdone, yo necesito que Él perdone mis ofensas. Yo necesito que Él perdone mis faltas, como todos necesitamos, porque como humanos nos equivocamos, como hermanos pecamos, como hijos como humanos pecamos contra Dios. Un poquito primero, ahorita les digo cuando canten. Denme la música. Sharabakanda. Vamos, pueblo de Dios. Si no perdonáis, necesitamos venir a Él y decirle: perdóname. ¿Cuántos padres están aquí que le tienen que decir al Señor: perdóname porque he ofendido a mis hijos? ¿Cuántos hijos están aquí que necesitan decirle a Dios: perdóname? Perdóname porque he ofendido a mis padres con mis malas acciones, con mi rebeldía, con haberme apartado de Dios. Estamos en línea todavía, ¿verdad? Si tú estás allí en línea, donde quiera que estés, levanta tus manos, ven a Él. Ven a Él, esto es importante. ¿Cuántos hijos han ofendido a los padres y necesitan el perdón de Dios? Necesitan el perdón de Dios. Necesitan venir a sus padres y decirle: perdónenme. ¿Cuántas mujeres han ofendido a sus esposos? ¿Cuántos hombres